Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. En el vídeo de hoy traigo un tema que algunos de vosotros me habéis pedido desde hace ya un tiempo, con el que vamos a regresar a nuestra labor de arqueólogos de la Tierra Media para rescatar viejas historias olvidadas. Siguiendo una serie que abrimos hace tiempo, continuamos con un vídeo más acerca de las reliquias de la historia de la Tierra Media, estudiando en profundidad sus textos y abarcando la obra del profesor. Sin embargo, si en otras ocasiones hemos tratado sobre objetos mágicos que aportaron texturas muy particulares a la trama, hoy nos centraremos en algunas de las grandes armas que han aparecido en el Legendarium del profesor con el propósito de ensalzar su leyenda y la de sus magníficos portadores. Hablaremos de algunas de las más conocidas y otras que han permanecido en un mayor anonimato, por lo que si hay alguna arma que echéis en falta o alguna otra leyenda y personaje del que queráis saber más, no dudéis en ponerlo en la caja de comentarios para ampliarlo más adelante y decirnos cuál es vuestra arma favorita de todas las que hemos mencionado. Además, al final del vídeo terminaremos con algunas armas muy importantes de las que es difícil encontrar demasiada información, así que no las perdáis. Con esto y sin más dilación, empezamos. Angrist. Como tantas otras armas procedentes de los días antiguos, el cuchillo Angrist fue fabricado por Telchar el Herrero, el gran artífice enano perteneciente al pueblo de Nogroth en las Montañas Azules. Como quizás ya sepáis, Nogroth fue uno de los pueblos enanos más ilustres que vivió en la Primera Edad del Sol y que se vio involucrado en los acontecimientos que desembocaron en la ruina de Beleriand. Angrist significa en Sindarin hendedor de hierros, y como sucede casi siempre al hablar de cuestiones élficas, el nombre le viene como anillo al dedo e implicará el cumplimiento de su propio destino. Durante largo tiempo, este arma perteneció a Curufin, hijo de Feanor, y este le tuvo hasta que su destino se cruzó con el de Beren y Lúthien. La pareja había logrado salir con vida de su enfrentamiento con Sauron en Minas Tirith en su misión de conseguir un Silmaril. En tal enfrentamiento habría perecido Finrod Felagund, el hermano de Galadriel, por lo que cuando Beren y Lúthien se fueron de Minas Tirith, se toparon con Celeborn y Curufin, que marchaban de Nargothrond después de haber sido rechazados como gobernantes por tal pueblo. En este encuentro se produjo una violenta refriega que terminó con Beren venciendo a ambos hermanos con la ayuda de Huan, el perro de Orome. Tras esta refriega, Beren le arrebató a Curufin Angrist, un cuchillo que, tal y como nos describe Tolkien, es capaz de cortar el hierro como si de madera verde se tratase. Con este cuchillo, Beren y Lúthien se internarían en la oscura morada de Morgoth para finalmente clavar su filo en la corona de hierro y arrancarle uno de los Silmarils. Este fue el final del cuchillo, también su destino, y cumplía una gran función, pues la gema que sería robada aquel día, más tarde sería llevada por Thingol y terminaría con Earendil cruzando cada día el firmamento. Sin embargo, el cuchillo se quebró al contacto de la corona, rompiendo su filo al sacar la preciada joya e hiriéndole el rostro al oscuro, por lo que terminó despertándose del embrujo al que le había inducido Lúthien y propició la rápida huida de los enamorados. Pero como sabemos, amigos, eso forma parte de otra gran historia. Anguirel. La Primera Edad fue una era de espadas gloriosas, legendarias, pero hubo filos que no gozaron de tan buena fama. Este es el caso de Anguirel, una de las dos espadas gemelas forjadas por Eol, el elfo oscuro, a partir del metal de un meteorito que había caído presumiblemente en Beleriand. De esta espada se sabe bien poco, pues su hermana Anglagel es la favorita de las historias. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que fue posesión de Eol hasta que su hijo Maeglin se la robó antes de partir con su madre de regreso a la ciudad de Gondolin. Allí la conservaría hasta el día de la caída de la ciudad. Quién sabe si fue tomada como botín por los mismos orcos, trolls y criaturas malignas que saquearon la preciosa ciudad de Gondolin, o de si los showrunners de los Anillos de Poder vieron en esta espada el precedente de la espada llave de Mordor, aunque lo dudo mucho, sinceramente. Con esto pasamos a la siguiente arma. Puesto que hemos hablado de Anguirel, recupero el fragmento dedicado en otro vídeo a la espada de Túrin, Anglagel. Como sabemos, esta espada fue forjada por Eol el Oscuro, como acabamos de contar, y fue una espada fabricada con un metal oscuro y extraño procedente de la veta de un meteorito que había caído sobre Beleriand. Este material, según se nos cuenta en el Silmarillion y en Los Hijos de Húrin, había sido suficiente para crear solamente estas dos espadas gemelas. Estas espadas, según las palabras de la misma Melian, estarían corrompidas por el alma de su forjador.
Recordemos que Éol el Oscuro era un elfo de costumbres solitarias que vivía en las tierras de Nam Elmoth, al norte de Doriath, y que se desposó con Aredel después de raptarla o al menos de atraerla sin su completa voluntad. Este carácter hosco y agresivo del herrero se habría imprimido en cada una de las armas que habría forjado y parte de su instinto sanguinario permanecería con ellas hasta el final de sus días. No hemos de quitar importancia al hecho de que el metal de estas espadas procede de un meteorito y que sus portadores son seres que parecen malditos o que acaban corrompiéndose. Maeglin condena a Gondolin para siempre, pues termina inclinándose ante Morgoth, aunque influyen otros factores, y Túrin, por otra parte y de algún modo, acaba llevando todo lo que toca hacia su propia tragedia. Así, Anglahel fue portada por Túrin y con ella y junto a Beleg se dedicó a enfrentar a las fuerzas de Morgoth hasta que Túrin, sin querer, mata a su mejor amigo con el filo de esta oscura espada. Es así que la espada pierde su color para más tarde ser reforjada en Nargothrond y ser rebautizada como Gurthang, el hierro de la muerte. Túrin por ello será conocido como Mormegil, la espada negra. Con ella, pues, Túrin se enfrentaría a Glaurung, al que terminaría matando para más tarde asesinar a Brandil, el último señor de Brethil, y arrojarse contra su propio filo cuando se entera de que había desposado a su hermana. Cuando esto ocurre, la espada de Túrin habla y le dice que con su sangre queda compensada la muerte de su amigo Beleg y de todos los que habían caído por su filo. Esta es posiblemente una de las escenas más macabras de toda la historia de la Tierra Media, como dije en anteriores vídeos. Se cuenta que al final de los tiempos, Túrin se enfrentará a Morgoth y vengará todo el mal que éste infligió contra su familia tras confundir a su padre, condenar a su madre, cegar y borrar la memoria de su hermana y confundir su destino tan retorcidamente como lo hizo a lo largo de su vida. Con esto terminamos la historia de Anglahel y vamos con la historia de Aranruth. Aranruth es uno de esos filos que, pese a su larga pervivencia histórica, es de los más desconocidos de la obra del profesor. En Sindar, Aranruth significa ira del rey. Pero os preguntaréis, ¿de qué rey? Pues de nada más y nada menos que del rey Elwë-Singoyo, también conocido como Thingol, el ya mencionado rey elfo de los Sindar de Doriath y esposo de Merian la Maya. Solamente se nombra en el Silmarillion y en los cuentos inconclusos, pues sabemos que una vez que Thingol fuera asesinado por los elfos de Nogroth, su espada y algunas de sus mayores heredades como el Silmaril pasaron a Dior, y de este pasarían a Elwyn, quien se las entregaría a Elros, el hermano de Elrond y primer rey de la gloriosa estirpe de Númenor. Esta espada sería el símbolo del linaje real hasta el día de la muerte de Ar-Pharazôn, quien posiblemente la llevase consigo el día que fuera enterrado con todo su ejército en las costas de Valinor tras transgredir la prohibición de los Valar. Es posible que esta espada sea utilizada por él el día de su regreso en la Dagor Dagorath, al igual que Túrin podría valerse de Anglahel. Os dejamos el vídeo de su historia en la descripción. El origen de esta espada es desconocido, pero quizás podamos hacer alguna especulación al respecto, puesto que Thingol solamente participó en la primera batalla de Beleriand y ya por aquel entonces tenía una gran amistad con los elfos de las Montañas Azules. Cabe presumir que fue una de las armas que los enanos entregaron a los elfos como regalo por su amistad en los tiempos en los que estaban ayudando al rey Thingol a construir las cavernas de Menegroth, la ciudad del rey de Doriath. Así, yo creo que esta espada debió de ser entregada por ellos. Era de hierro y los elfos que no viajaron a Valinor, como es el caso del pueblo de Thingol, apenas trabajaron este metal hasta la llegada de los Noldor. Como veremos, también Narsil fue forjada por los enanos, aunque su historia es bien diferente. Personalmente dudo mucho que los Noldor le entregasen la espada a Thingol, a menos que fuera alguien del linaje de Finrod o Galadriel con quien sí tenía una buena relación. ¿Vosotros qué creéis? ¿Espada élfica o enana? Con esto pasamos a la siguiente arma. ¿Alguien se acuerda de Hadafang, la espada que fue atribuida a Arwen en las películas de Peter Jackson? Bien, pues Hadafang, amigos, no es un arma canónica y no aparece en los escritos de Tolkien. Y entonces os preguntaréis, ¿por qué la estás mencionando en este vídeo? Lo primero es por hacer este matiz y dejar claro que esta arma no apareció en la obra del profesor. Lo segundo, porque a mi parecer fue una invención con bastante sentido y voy a explicar por qué. Con el caso de Aranruth hemos visto que fue una espada legendaria que pasó a manos de Elros, el hijo de Arendil, que decidió escoger el destino de los hombres. En el reparto de bienes, Elrond se quedó sin un legado familiar de esta clase. Esta explicación tal cual creo que no se da por el equipo de Jackson, pero es de suponer que quisieron crear un arma parecida, que perteneciese al señor de Rivendell y que además se vinculase con la historia de Arendil. Este sable es Hadafang, cuyo nombre significa hoja de multitudes y es una posesión de Idril, cabe suponer que heredada de su padre Turgon, y que pasó a manos de Elrond a través de su padre Arendil, arma con la que Arendil había vencido al gran dragón negro Ancalagon. Este sable fue utilizado por el Elrond de las películas contra Sauron en la batalla de la Última Alianza para más tarde ser heredada por Arwen, a quien veremos en las películas con ella.
Espero que pese a lo poco canónico del arma, os haya resultado curiosa esta historia. Vamos con una espada, ahora sí, conocida por todos y cuya función ha sido muy diferente y cuyo tratamiento ha sido diferente en los libros y en las películas. Andúril. Narsil, nombre inicial del arma, fue forjada también por Telchar, el herrero enano más afamado de la Primera Edad del Sol. Reliquia de Beleriand, fue portada por Elendil, quien la trajo en su huida de Númenor junto con otras reliquias de las que ya hemos hablado en otros vídeos. La historia de Narsil, pues, atraviesa todas las edades del Sol, pues de Elendil pasó a su hijo Isildur, quien en la batalla de la Última Alianza, cuando su padre Elendil y el último rey de los Noldor, Gil-galad, habían sucumbido ante el hierro de Sauron, tomó la espada de su padre para rebanarle el anillo a Sauron. De este modo, pasó de generación en generación por la línea de sucesión de Isildur durante toda la Tercera Edad, hasta que pasó a manos de Elrond, antes de que Aragorn la recibiera finalmente forjada de nuevo y conocida con el nuevo nombre de Andúril, la llama del oeste. Grabaron en ella 7 estrellas entre la luna y el sol, y alrededor trazaron muchas runas, pues Aragorn iba a la guerra en las fronteras de Mordor. Tal y como se nos dice en la obra, era roja a la luz del sol y fría a la luz de la luna. Y recordemos que al contrario que en las películas, Aragorn ya porta la espada al salir del concilio de Elrond, por lo que combate con ella en Moria, en Amon Hen, en el abismo de Helm, en el Pelennor y en la batalla del Morano. Dicho esto, vamos con Dardo. Muchos seréis probablemente los que ya conocéis la historia de Dardo, o Aguijón, el cuchillo que Bilbo y Frodo Bolsón portaron durante sus aventuras a finales de la Tercera Edad del Sol. Dardo fue un cuchillo o daga portado por Bilbo durante el viaje con la compañía de enanos en la caverna de los Trolls. Según nos cuenta Elrond, estos filos, al igual que Glamdring y Orcrist, fueron armas forjadas en Gondolin en los tiempos previos a su caída. El modo en que llegaron a la caverna de los Trolls nos es desconocido, pero podemos suponer que pasó de mano en mano tras el saqueo de las tierras de Gondolin y llegó hasta allí, aunque resulta bastante extraño que armas como las que veremos acabasen en la posesión de 3 trolls perdidos de la mano de Ilúvatar en mitad de la Tierra Media. Yo siempre he pensado que debido al carácter fantástico y inicialmente independiente de la historia del Hobbit y su escasa relación en principio con los hechos del Silmarillion durante el momento de su escritura, que no después, pues ya sabemos que Tolkien forjó tal vinculación a través de la trilogía del Señor de los Anillos, esta asociación se hizo de manera apresurada en un momento en el que el autor, tal y como él mismo no ha tenido pudor en confesar, ni siquiera tenía pensado darle una continuidad ni por supuesto componer la magna historia de la trilogía de los Anillos. Pese a todo, Bilbo bautizó a la daga capaz de brillar con un tono azul espectral al estar cerca de los orcos y de atravesar su piel con más facilidad que otras armas. Bilbo le entregó Dardo y la cota de Mithril en Rivendell a Frodo antes de marchar a Mordor, como sabemos, y Sam Gamgee también la esgrimió en el fabuloso episodio del antro de Ella Lararia. Tras esto, Frodo le entrega Dardo a Sam, quien se la quedará y presumiblemente la llevará consigo en su viaje definitivo hacia las tierras imperecederas de Valinor. Pasamos ahora a la historia de Glamdring y Orcrist. Glamdring, que significa martillo de enemigos, y Orcrist, también conocida como Yen de Trasgos, son 2 espadas gemelas o hermanas que fueron utilizadas por Gandalf y por Thorin Escudo de Hierro respectivamente durante sus aventuras. Fueron encontradas en el mismo botín que Dardo y reaccionan, al igual que la primera, ante la presencia de orcos y otras criaturas malignas. El primer portador de Glamdring fue nada más y nada menos que Turgon, el rey supremo de los Noldor y primer y último rey de Gondolin. Con ella Gandalf dio fin a enemigos como el Señor de los Trasgos y combatió durante las batallas de la Guerra del Anillo. Se cree que era una espada larga, al igual que lo sería Orcrist, espada que se cuenta que perteneció a Echelon de la Fuente, el vencedor de Godmog, aunque no hay pruebas para esto. Durante el Hobbit, ambas espadas fueron perdidas en el antro del rey Trasgo, aunque fueron pronto recuperadas. No sabemos si Gandalf se llevó consigo su espada en su viaje a Valinor, pero la espada de Thorin fue enterrada junto a él bajo la montaña solitaria. Con esto, si Túrin se sirvió de su negro filo Anglagel para abatir la amenaza de Glaurung, su primo Tuor también contó con su propia arma de leyenda para abatir a un sinfín de lacayos de Morgoth. El arma de Tuor se llamaba Dramborleg, una gran hacha que Tuor prefirió a las espadas por su capacidad de aturdir y atravesar cualquier tipo de armadura. Según se nos cuenta en la caída de Gondolin, con esta arma Tuor venció a 5 Balrog y a 3 grandes capitanes de entre los orcos. En la batalla, como sabemos, a Echelon de la Fuente, un campeón élfico que venció a Godmog, el señor de los Balrog, se le temía. Pues como se nos cuenta, Echelon dio muerte a 3 de estos demonios poderosos, es decir, Balrogs, porque el brillo de su espada atravesaba sus hierros y aplacaba su fuego y ellos se retorcían. Pero temían aún más al hacha Dramborleg que Tuor blandía entre sus manos, porque silbaba como el rápido batir de las alas de las águilas en el aire y daba muerte a cada golpe, y 5 de ellos cayeron aniquilados por ella.
Puesto que Turgon le había dado a elegir y mandó forjar todo el equipamiento militar de Turgon, es de entender que al igual que Glamdring y Orcrist, esta espada pertenecía al arsenal de la ciudad de Gondolin hasta el mismo día de su caída. Por lo que sabemos por una nota al pie de los cuentos inconclusos, el hacha de Tuor logró sobrevivir hasta la fundación del reino de Númenor, posiblemente a través del pueblo de su hijo Eärendil, de quien la tomaría Elros por herencia para quedársela entre las reliquias del haber de Númenor. Por último, vamos con algunas armas de historia más breve, pero que gozaron de gran trascendencia para la historia de la Tierra Media, ya sea por su valor o por el de sus respectivos portadores. En primer lugar tenemos a Belthrondin, el gran arco de Beleg Arcofirme, un arco hecho de madera de tejo negro y que es una de las muestras del tipo de armas que los elfos Sindar habían fabricado antes de la llegada de los Noldor. Beleg fue un elfo Sindar de Doriath que ocupó una gran posición de importancia militar en el reino de Thingol, pues era uno de los guardianes más importantes del reino guardado, era un gran montaraz y además un magnífico guerrero. Fue durante un tiempo amigo de Túrin, a quien enseñó a combatir en el manejo de las armas y por el cual, accidental y trágicamente, cayó por su propia mano y por el filo de Anglagel, la espada negra que hablamos anteriormente. Tras su muerte, Belthrondin, el arco, fue enterrado junto a su portador, el valiente y leal Beleg Arcofirme. Gudwyn y Erugrim fueron espadas que solo voy a nombrar a modo de curiosidad, pues poco o nada sabemos de ellas. En primer lugar, Gudwyn es la espada de Éomer, cuyo nombre grita el mismo Éomer antes de lanzarse a por los enemigos junto a Aragorn durante la batalla de Cuernavilla en las dos torres. Por otra parte, Erugrim fue la espada de Theoden, rey de Rohan antes que Éomer. Esta era una espada larga en una vaina con cierre de oro y recamada de gemas verdes, tal y como nos cuenta el texto. También es en las dos torres donde conocemos el nombre de esta espada con la que el valiente rey de los Rohirrim combatiría tanto en la batalla de Rohan como en la del Pelennor. Esta espada, tal y como se nos cuenta en los libros, estuvo durante un tiempo en posesión de lengua de serpiente o grima mientras duró el hechizo que Saruman extendió sobre el rey de Rohan. Muy posiblemente la espada fuera enterrada con su propietario tras su muerte. Por último, como uno de los más ilustres reyes de la historia de la Tierra Media, Fingolfin no podía carecer de una espada legendaria. Su nombre era Ringil, que significaba estrella fría o destello frío. Lo único que sabemos de esta espada es todo lo que tiene que ver con el combate uno a uno que el gran rey de los Noldor llevó a cabo contra el mismísimo Morgoth. Con esta espada, Fingolfin, antes de su muerte, rebanó el pie de Morgoth. Ni los orcos que asistieron a la batalla jalearon la victoria de su rey, ni los elfos cantaron sus canciones, pues viendo el furor y la valentía de Fingolfin, quedaron impactados y los elfos apenados. Después de esto, cabe suponer que la espada se perdió para siempre en los agujeros que Morgoth había abierto en la tierra durante su batalla con el elfo. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo, la verdad es que nos ha gustado hacerlo, teníamos ganas de volver estrictamente a los textos del profesor y es por ello que si os apetece nos gustaría saber cuál es vuestro orden, vuestro top 3 de armas favoritas y si tenéis alguna cosa que nos hayamos dejado como Grond, que sabemos que no hemos hablado de Grond, pero quizás alguno de vosotros lo fuera a mencionar, u otras almas, como quizás la flecha negra o algo así, podéis dejárnoslo en los comentarios para que lo tratemos en otros vídeos o hablemos con la historia de sus propios personajes. Con esto y sin más dilación, amigos, esperamos que tengáis una buena semana, nos vemos con el análisis del último capítulo de los Anillos de Poder y sin otro particular, pues un abrazo como siempre, disfrutad, pasadlo bien, sed felices y nos vemos en la próxima.